carcocha. ¿Quién más iba a ser? Denle un abrazo a su padre, reinas. Nos vemos uno de estos días, reinas. El Cineclub Madrileño Mediterráneo proyecta esta semana la película Reinas de la directora Claudia Reiniche. Este viernes, segundo día de pase, contará con la visita de Susi Sánchez, actriz de reparto en este largometraje. Papá es agente secreto. Es que Carlos es muy creativo. No, hija, no es creativo. Es un mitómano. Este drama familiar, ambientado en el Perú de los años 90, nos presenta a dos hermanas adolescentes que están a punto de abandonar su país para siempre cuando se reencuentran inesperadamente con su padre ausente. Esta relación, recién retomada, amplificará y aliviará a la vez su dolor por el cambio. La próxima semana les ofreceremos la entrevista con la actriz Susi Sánchez, que viene acompañada por la madrileña directora de casting, Rosa Estevez. Si no firma, no vas a poder sacar a las chicas del país. Aurora no quiere irse, dice que se va a tirar en el suelo en el aeropuerto. Que hará una amenaza de bomba. Pasó unos días con las chicas, no significa que se pare. Aprovechamos para recordar la entrevista que le realizamos a Rosa en Madrid hace un año, donde nos habló del trabajo que desempeña y los entresijos de su profesión. Estamos ante una de las directoras de casting más importantes de nuestro país y es madrileña, Rosa Estevez. ¿Qué tal? Estamos muy bien. Aquí en Madrid, gracias por venir a verme. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma o al revés, ¿no? Rosa Estevez lleva más de 25 años prestando sus servicios a productoras cinematográficas, televisivas y teatrales, tanto en el ámbito nacional como internacional, para la realización de casting de todo tipo de obras de ficción. Ha trabajado con directores de cine, televisión, teatro, tales como Gracia Querejeta, Julio Medem, Daniel Calparsoro, Enrique Urbizu, Benito Zambrano, Javier y Guillermo Fesser, Álvaro Fernández Armero, Olivier Assayas, Gerard Junot, Isaki Lacuesta, Carlos Terón y un largo etcétera. Ha sido directora de reparto de series de televisión como Física o Química, Acusados, Génesis, En la mente del asesino, Motivos personales, El príncipe, Los misterios de Laura, Las aventuras del capitán Alatriste, Apaches, El caso, La verdad, Secretos de Estado, Gigantes, Vivir sin permiso o Justo antes de Cristo. Y sus últimas series han sido Dime quién soy, El Cid, La casa, Monte perdido, Libertad y Fuerza de paz. También ha trabajado en teatro con directores como David Serrano, Claudio Tolcachir, Antonio Calvo o Daniel Veronese. Estábamos hablando anteriormente con una compañera, con Chos, que ahora, bueno, hoy por hoy, con todas las plataformas, con Netflix, con Amazon, hay cantidad de producciones que se están realizando con series, con películas. Claro, hay que alimentar a esas plataformas, ¿no, Rosa? Sí, la verdad que produce muchísimo, claro, los tiempos. Yo llevo ya en esto más de 25 años en el mundo del casting. Entonces, claro, he conocido todas las fases. Conocí cuando nacieron las primeras privadas, Telecinco y Antena 3, ¿no? Porque antes de que vinieran Telecinco y Antena 3 no existía mi profesión, digamos, no, en España no estaba todavía asentada esta profesión de director de casting. Surgió a raíz de que empezaron a producir ficciones pues Telecinco y Antena 3. Claro. Entonces, claro, de esa época donde había poquísimas producciones, digamos, pues sí se hacían cosas, pero pocas. También éramos muy pocos, a lo mejor éramos 8 o 10 los directores de casting. Ahora somos bastantes más, no muchísimos, es una profesión que sigue siendo muy minoritaria. Y ahora con toda la llegada de, fíjate, de tanta plataforma, yo este año pasado pues he trabajado para Disney, para Amazon, para Netflix, para Telecinco, para Antena 3. Es que ya no estamos hablando a nivel nacional, sino internacional. Sí, para otras cadenas, o sea, otras plataformas que luego venden a otras, o sea, o que acaban, son entre plataformas y productoras, ¿no? Estas nuevas Showtime también, y sí, hay muchas, algunas que hasta yo digo, las tengo que buscar en Google, ¿y esta quién es? Que acaba de llegar. ¿Hay producción de calidad? Porque claro, hay que trabajar muy deprisa también para hacer muchas cosas. Sí, hay producción de calidad, o sea, cada vez se hacen productos de mayor calidad, pero también se hace mucha cosa un poco a cascoporro, que diríamos, o sea, hay determinadas maquinarias
de generar productos pues posiblemente más enfocados a un público más teenager, ¿no? Más adolescente, que si son producciones así un poco más, no que se hagan mal, se hacen con tiempo, se hacen con dinero, pero sí un poco argumentalmente pues acabas un poco siempre en la misma temática. Y es verdad que hay de pronto géneros de los que igual se abusa, ¿no? Porque se sabe que funcionan a determinado público más joven, ¿no? Pues como la comedia romántica, el thriller o el terror. Pero bueno, eso no quita que se siguen haciendo cosas de mucha calidad, incluso aunque vayan encaminadas a veces a un público muy juvenil. Y cine de autor, pues es verdad que es complicado, ¿eh? Te diré que cada vez es más complicado producir una película si no tienen detrás una plataforma que avale y que financie. Y hay determinadas plataformas o cadenas privadas a los que a lo mejor hay temáticas que consideran o minoritarias o de poco interés para el público en general y que posiblemente no vayan a ser un gran taquillazo. Entonces pues es verdad que hay guiones maravillosos, pelis más de autor, que está complicada la financiación, que llevan 2, 3, 4 años intentando cerrar dineros y no hay manera. O tienes que hacerla con poquísimo dinero. En ese caso todo el equipo nos tenemos como que, si queremos tirar para adelante y apostar por el proyecto, pues apretarnos un poco ahí. Claro. Antes de la dirección de casting, tú has sido actriz. Sí, yo ¿no? fui actriz. Comenzaste siendo actriz, eso también un poco un punto a tu favor, ¿no? A la hora de esta profesión, ¿no? Sí, hombre, todos los que son digamos, de mi quinta, de directores de casting, que somos los fundadores o los primeros en esto, todos venimos de la interpretación o de haber sido ayudantes de teatro, que yo también he sido ayudante de directores de teatro. Y sí que venimos de ahí, con lo cual es verdad que tenemos mucha formación y sabemos exactamente qué pasa por la cabeza de un actor, ¿no? Y sabemos, yo creo, acercarnos a ese material sensible e intentar llevarle hacia lo que estamos buscando, hacia lo que quiere el director, ¿no? Es verdad que hay ahora una remesa de jóvenes directores de casting, casi todos vienen de haber sido ayudantes nuestros, ¿no? Porque esta profesión no hay una formación no la aprendes en ningún sitio, ¿no? Entonces se aprende trabajando y sí que bueno, ahora mismo hay un poco de todo, ¿no? Hay gente que sí que está formada más en la dirección de actores y gente que menos, convivimos. ¿Y cómo da ese paso de actriz a la dirección de casting? Fue por azar de la vida, como casi todas las cosas importantes ocurren por sorpresa, ¿no? Fue una casualidad. Date cuenta que antiguamente los castings los hacían los ayudantes de dirección y había representantes, o sea, agentes que también hacían casting. Entonces mi representante del momento estaba metida en ese mundillo, no hacía casting de publicidad a veces, de alguna serie, y yo acababa de volver de París, que había estado allí un tiempo. Había estado trabajando mucho en teatro, pero estaba un poco en paro y me dijo, venga, vente y me ayudas y así me ayudas a dirigir a los actores y tal. Digo, bueno, vale. Y las cosas estas como de las películas, se puso malita, estuvo de baja meses y su hermano que llevaba la empresa pues me dijo, hoy ha salido a hacer el casting de una serie, ¿te atreverías tú sola y tal? Y dije, bueno, pues no sé, probemos, que era una serie, se llamaba Tío Willy, no sé si os acordáis, con Andrés Pajares de protagonista. Sí, los anales de la historia, hace ya. Pues atreverse de valientes, claro, ¿no? Sí, fíjate, se hacía muy poca producción antes. Yo te puedo decir que ahora mismo yo en un año, bueno, junto con mi equipo, que soy yo y otros dos, somos 3, podemos hacer el casting de la cantidad de series que se podían hacer antes entre todos los que estábamos. Entonces, bueno, era otra manera de trabajar, entonces sí que a lo mejor estabas solo con un proyecto y estabas con un proyecto pues todo el año. Ahora mismo te he dicho que estamos con 3 series, una película. Increíble. Y según avance el año pues seguirá, claro, sumándose proyectos. Rosa, ¿y tu formación dentro del mundo de la interpretación la inicia allí en Granada o no? ¿Te viene aquí a Madrid a formarte sí, en ello? Yo en Motril
En Motril yo en verdad solo viví de los 9 a los 18 años, pero ahí yo ¿Sí? participé en un grupo de... Fueron intensos, ¿no? Muy intensos, en un grupo de teatro en La Caña, Sí. ¿no? Que fundó Antonio Reyes, que sigue por ahí dando guerra en Motril, sí. y montando espectáculos y musicales Sí. y tal, sí. Pues yo con 13 años me vi un cartel que ponía "se busca gente para el grupo de teatro", no sé qué, y ensayábamos en la antigua biblioteca. Era el sitio de ensayo y montamos varias obras y tal. Estuve ahí pues sí 3 o 4 años hasta que ya me fui a Granada, pero en Granada estuve muy poco tiempo porque quería ampliar horizontes y me fui a Francia. Y entonces en París fue cuando decidí dedicarme profesionalmente a esto. En París entré en una escuela, en la escuela de Etienne Decroux, que era una escuela muy importante del momento, y después de estar estudiando ahí 2 años dije, ¿qué hago? ¿Me quedo en Francia y trabajaría siempre como actriz extranjera con acento y tal? Porque claro, aprendes el idioma ya mayor y siempre vas a tener tu acento, ¿no? O me vengo para España y lo intento aquí. Entonces pues fue cuando aterricé en Madrid. Entré en la RESAD a estudiar y ya, bueno, pues ya luego... Y estuviste trabajando profesionalmente un tiempo también, Sí, o sea que sí, estuve trabajando bastantes cosas. profesionalmente como 8 años o por ahí. Sí, hice series, películas y sobre todo mucho teatro, sí, que era lo que en mi época aspirábamos a hacer. Claro, date cuenta que no había televisión, yo cuando esto había la 1 y la 2, entonces claro, los personajes jóvenes, pues las chicas las hacía casi todo Maribel Verdú, los chicos Jorge Sanz, si era menos guapo lo hacía Gabino Diego, y no había gran producción, o sea, los actores jóvenes que estudiamos en la RESAD pues nos fascinábamos con ser grandes actores de teatro, ¿no? Yo la verdad que lo tuve muy fácil porque mi profesor de la RESAD, la RESAD de la Real Escuela Superior Arte Dramático, ¿no? Mi profesor, que era Alonso de Santos, nos tuteló a 3 o 4 actores que éramos sus preferidos, digamos así, y como él tenía una productora, Pentación, ahora mismo es la productora casi más importante de teatro de España, él era socio, pues nos metió en las obras de teatro que producían. Entonces yo salí de la escuela y empecé a trabajar enseguida en teatro con Pentación. Y hicimos varias obras consecutivamente, estuve en Mérida 3 veces y muchas giras de verano y de invierno. Estuvo muy bien, la verdad. Y ya, pues te salió el tema de la dirección de casting, ¿no? Fue la casualidad esta, ¿no? Empecé con esto y estuve como, digamos, 1 año o 2 como compatibilizando ambas cosas, pero luego, ¿sabes qué pasa? Tuve como una revelación. Un día haciendo casting, en mi primera película, que fue Gente Pez, para Morena, una productora de aquí, de pronto haciendo casting a un actor, me di cuenta de que mi talento real era descubrir el talento de los demás. Y yo creo que si hubiera sido actriz, bueno, hubiera sido una actriz mediana, bueno, me hubiera medio ganado la vida con la profesión, pero claro, creo que tengo más talento para descubrir el talento de los demás que el mío propio. Como la dirección. Y no es humildad, es sinceridad. ¿Y cómo es tu trabajo, Rosa? Cuando llega a ti un proyecto, ¿cómo empieza a desarrollarse? Ay, ¿Cómo se inicia? trabajo es difícil. Me imagino que es difícil, largo, pero bueno, así un Es poco largo, resumidamente. a veces largo, a veces difícil, otras veces se hace más... Porque claro, también depende del proyecto, depende, claro, si es película, si es serie, ¿no? Sí. Tienes que conocer prácticamente a todos los actores y actrices Yes. de este país. En la base de datos que tenemos, pues no sé si tenemos casi 15.000, pero hay más en toda España, quiero decir. Pues sí, es difícil y a veces se pone la cosa muy cuesta arriba y otras veces pues va la cosa como más... Una fluida. Fluida, sí. Depende también, ¿no?, de para qué productor estás trabajando. Hay productores con los que tienes muchísima confianza porque ya has trabajado mucho, o directores, por ejemplo. Si es un director con el que has trabajado y te has entendido muy bien, pues normalmente te pide luego, claro. Entonces, pues si hay ya confianza y entiendes perfectamente su universo y entiendes cómo le gusta y lo que él quiere contar, pues das bastante fácil en la tecla, ¿no? Me pasa con directores como Calparsoro, como Urbizu o como Pablo Berger, con los que creo que me entiendo súper bien.
Y luego, bueno, hay otros que con los que has trabajado menos y a lo mejor hasta que le coges el punto, ¿no? Pues es peor, o sea, tardan más, no es que sea peor, es que tardan más. Luego hay otras veces, ¿sabes qué pasa? Que en esta profesión opina mucha gente. Parece que es el director el que dice pim, pam, pum y ya. Bueno, no, depende. Si es un director estrella, pues puede que sí, claro, seguro que sí, pero si es un director de encargo, es un director contratado o es televisión, pues de pronto el director cuenta menos y el casting lo hacemos los productores y nosotros. Y luego ya el director muchas veces se incorpora a poco antes de empezar el rodaje o la grabación de la serie. Normalmente ya te dejan vía libre, ¿no? La última palabra la tiene quien pone el dinero, como es normal, o sea, quien pone el dinero, que es la plataforma en cuestión, que son los que se juegan realmente su dinero, son los que tienen la última palabra en todo, o sea, ni producción, ni director, ni tal, o sea, el director puede insistir mucho en quiero a Pepito, no solo en el tema actores, tema localizaciones, tema medios técnicos, muchos temas, ¿no? Quiero rodar aquí o quiero rodar allá, pero normalmente suelen ser flexibles y respetan la creatividad del director o de la productora, las plataformas, pero hay veces que también imponen sus cosas o digamos opina de manera vehemente que bueno, pues que lo ven de otra manera y evidentemente hay que hacerles caso porque son los que se juegan el dinero y los que acaban pagándonos a todos. Y cuando te encargan algo, algún proyecto, ¿tú más o menos tienes claro los personajes que puedes encajar o te gusta buscar nuevos talentos? Depende del proyecto. Hay veces, hombre, ya si tiene 60 años el protagonista es raro encontrar un nuevo talento a los 60 años, ¿no? ya a esa edad no le conocemos de nada malamente, no es mal asunto, ¿no? Muchas cosas no habrá hecho o no. Claro, cuando es gente joven, por supuesto que intentamos buscar gente nueva y hacemos casting brutales, de esos a granel, como yo le digo, ¿no? Hemos estado haciendo una serie que se estrenará ahora, de chavales, pues te digo en Carni que vimos como a 800 chicos para 4 niñas que teníamos, 4 chicas protagonistas, era mundo instituto, de bachillerato. O sea, que tenían que tener 17 y 18 años. Madre mía, claro. Había 2 chavales y 4 chavalas protagonistas. Vimos a más de 800. Y en este caso, con tanta gente, Rosa, ¿qué criterio, cómo evalúa, cómo se hace? Lo ves nomás aparecer en la pantalla. Pero no es porque yo sea la bruja Lola, sino porque ya he hecho miles de casting, entonces ya en cuanto dicen la primera frase ya... Ya saben, ¿no? Sí. Más o menos. Algunos, el que no lo sabes enseguida, ¿no? Que esa persona no puede ser por muchos motivos, o porque no tenga verdad, porque no te creas lo que esté haciendo, porque veas que su mirada no transmite nada, por muchos motivos. En fin, intentamos ver todas las pruebas de principio a final. Ahora tenemos una herramienta muy práctica que es el self-tape, ¿no? Que es lo que nos permite en estos casos de ver chavales o de ver a una cantidad ingente de actores que ellos se autograban en casa, ¿no? Y luego nos mandan la grabación. Pues claro, si vemos presencialmente, un día tiene las horas que tiene y si tengo que dedicar un cierto tiempo a cada actor no me cabe tanta gente, no puedo ver tanta cantidad de actores, entonces bueno, el self-tape es una cosa que ha democratizado el casting y que hace que podemos ahora aspirar a ver muchos más actores que antes. Cuando tienes un proyecto entre manos, ¿cuánto tiempo le puedes dedicar? Porque eso me imagino que también juegas con los tiempos, ¿no? Pues sí, pues hay pelis, mira, una peli que hemos rodado ahora, terminamos de rodar en Navidad, empezamos en febrero, no te digo más. Es una peli muy difícil, yo creo que dará mucho que hablar. Es una peli para Antena 3 sobre una temática muy fuerte y yo creo que es de esas pelis luego que espero que sean muy nominadas porque se lo merece. Y esa peli ha sido muy laboriosa porque había muchas actrices que tenían que hacer de prostitutas de todos los países, muchas nacionalidades, pero bueno, la media, si te digo, de un proyecto pues suelen ser entre 5 y 6 meses lo que nos lleva, contando que solemos hacer varias cosas a la vez, o sea, no estamos solo con un proyecto, pues solemos estar con varios, entonces vamos
la agenda la vamos manejando, yo soy muy buena para organizar, yo soy la que organiza en mi equipo, ¿no? Una buena agenda nos dedicamos estos días a esto, a lo otro, por la mañana tal, por la tarde Pascual, esta reunión aquí, o sea, voy encajando un poco, haciendo el puzzle de agenda para que nos dé tiempo a todo. Sí, los jóvenes consumen mucho, ¿no? Sí. Y se busca también pues gente joven. Pero ¿qué pasa con la gente un poquito más madura y sobre todo con las mujeres, Rosa? Claro, yo creo que se hacen menos proyectos para, digamos, este target de edad y de público, pero mejores. Yo creo de más calidad. Ahora hemos grabado una serie para Disney que se va a emitir pronto, creo. Largas sombras se llama, y es todo un reparto femenino, todas las protas son chicas ya de una edad en torno a 40 y ¿sabes qué pasa? Creo que son productos de altísima calidad y es verdad que se hacen menos, pero bueno, lo hemos visto con otros proyectos como Intimidad o como, no sé si habéis visto una serie de series que sí que y que ya yo creo que se está acabando esa cosa de si estamos dirigiéndonos a un público femenino, masculino, ¿no? Que siempre ha habido ese tópico, ¿no? Las series más de acción o las películas más tal son como para público más masculino y para mujeres es más lo melodramático y tal. Yo creo que un poco también se va acabando, ¿no? Con esos tópicos y se deberían hacer más cosas en carne, para que te lo voy a negar, o sea, es una pena cómo se estrecha el embudo de personajes a partir de 40 años para las actrices, es una pena horrorosa, porque es cuando están en su mejor momento, cuanto más saben, cuando más experiencia y más preparadas están, y sin embargo es cuando menos personajes hay. Sin embargo hay personajes, cuando a lo mejor leo un guión, hay personajes de esa edad, pero sin embargo se apuesta por gente un poco más joven para interpretar a mujeres de cierta edad. Exactamente, yo muchas veces en las Biblias, ¿sabes? El primer documento que te mandan, le llamamos Biblia, ¿no? Donde viene pues eso, desglosado un poco la trama, los personajes, a veces leo mujer de 50 años, no sé qué, digo, no sé para qué me pone mujer de 50 años y luego no me van a comprar ninguna que pase de 40. Claro. Digo, ¿para qué me escriben mujer de 50 años? Si es mentira. Y es verdad, es verdad. Y es verdad que los hombres tienen acceso a más personajes a partir de una edad, porque el madurito interesante pues siempre se cotiza, ¿no? Yo siempre cuento que con José Coronado, que yo he trabajado muchísimo, he hecho muchas series con él, se lo digo de hecho a él, digo, puede ser posible que desde hace ya 20 años yo te buscaba novias y mujeres de 40 y tú tienes ya 60 y tantos, y tú sí sigues cumpliendo años, pero tu novio y tus mujeres siguen teniendo 40, o sea, no subimos ahí de esa edad, no culpa suya, pobre, obviamente, pero bueno, ahí estamos, eso pasa, sí. Oye, ¿y qué tal con los actores y actrices? Nos llevamos bien, ¿no? Tenemos intereses mutuos, con lo cual el trabajo de ellos también a veces es bueno. No te habrá sobornado nadie, ¿no? En ningún momento. Alguno te hace la pelota o qué tal, pero poco, ya eso está como muy antiguo, ¿no? Bueno, y pero bueno, sí es verdad que intentamos llevarnos bien, nos necesitamos mutuamente, yo les necesito a ellos, creo que para ser educados siempre hay tiempo. Es verdad que hay algunos que son muy pesados e intentas un poco dar esquinazo, y otros pues que bueno, hacen su trabajo y ya. Bueno, directores has trabajado con muchísimos también. Sí. Bueno, ¿qué nos puedes hablar de alguno? En positivo, claro, evidentemente, alguno con el que tenga. Pues mira, os voy a hablar de probablemente bueno, al que más admiro como director, que es a Enrique Urbizu, que para mí es maestro, es artista y es todo. Sí, he trabajado con él y ojalá sigamos trabajando mucho más tiempo, porque aprendo muchísimo de él y no de todo el mundo se puede decir cómo he aprendido con este director, es raro, sobre todo si llevas ya mucho tiempo y has trabajado con una cantidad de directores enorme. Date cuenta que yo he hecho casi 80 películas y otras 80 y tantas series, entonces los he visto de todos los colores, y hay muchos que dicen, bueno, pues uno más, y otros que realmente te dejan huella.
y no solo en lo profesional, sino también en lo personal, ¿no? Enrique es una enciclopedia del cine andante, o sea, se lo sabe todo y te describe escenas con tal minuciosidad que, bueno, es una delicia escucharle hablar de cine, y sí, creo que tenemos un nivel de conexión muy grande. Muy buena, ¿no? Bueno, también te dedicas a la docencia, ¿no? Impartes cursos, talleres, sobre todo también de formación, ¿no? Para los actores y actrices. Sí. Una parcela también muy gratificante, supongo. Sí, la verdad que lo llevo haciendo casi desde que empecé con esto, y sí me doy cuenta que sí que creo que soy más o menos buena pedagoga, o por lo menos sí que me llaman mucho. Fíjate, qué curioso, en Candi, ¿te puedes creer que he dado cursos en todas las provincias de Andalucía menos en Granada? Anda. Es increíble, ¿eh? Yo siendo de Granada, que nadie me haya llamado nunca de Granada, he dado en la Universidad de Almería 2 veces, he ido a Huelva, he ido a Jaén 2 veces también, a Sevilla varias veces, a Málaga, a todas partes menos a Granada. Así pues que nadie es profeta en su tierra. Voy a ir hasta Melilla, no te lo pierdas, mañana vas a ir a Melilla, que soy a Canarias, y de pronto, ¿puede ser posible que, bueno, hay grupos de teatro en Granada y, sí, y hay una cierta formación, hay un par de teatros, pero es muy curioso, sí, no se ha dado, no sé. Pues sería bastante bueno, nunca es tarde, ya veremos lo que se puede hacer. Para concluir esta entrevista, Rosa Estevez ofrece valiosos consejos a quienes aspiran a formar parte del mundo audiovisual. Es fundamental que los actores no solo se enfoquen en su formación artística, sino que también adquieran una sólida base técnica que les permita enfrentar los desafíos de la industria. La perseverancia y la dedicación son clave. Es importante estar abiertos a aprender y adaptarse a las exigencias del medio. Finalmente, Rosa enfatiza la importancia de mantener la pasión y la autenticidad en cada proyecto, ya que estos son los elementos que realmente conectan con el público y marcan la diferencia en su carrera artística. Tienes que realmente tener una enorme vocación, algo de talento, mucha sensibilidad y creatividad y trabajar mucho. Y para alguien que lo sea, ¿tú qué valoras a la hora de realizar un casting en la persona, en el actor o actriz? ¿Qué valoras tú? ¿Qué rasgo? Valoro la seguridad que me tiene que transmitir, o sea, a mí me tiene que hacer quedar bien, ¿sabes? Por eso luego hay algún problema, que tiene la culpa, soy yo que lo he puesto ahí, o que he luchado para que esté ahí. Entonces me tiene que transmitir seguridad y me tiene que transmitir sensibilidad y saber que no me va a fallar y que puede ser su trabajo más brillante o más pasable o más correcto sin más, pero bueno, que no va a haber que hacer 40 tomas por su culpa. ¿Y has estado siempre contenta con la elección? Casi siempre, incluso gente que se me ha caído en último momento. Mira, ahora estoy con una película y se me ha caído uno de los protagonistas y el que he propuesto para sustituirle es mucho mejor que el que teníamos. Y entonces estoy contentísima porque lo que sucede conviene y es una regla que siempre me ha pasado para bien. O sea, siempre que ha habido algún problema con un actor que no lo ha podido hacer o que haya habido que sustituirle, el recambio ha superado las expectativas y ha sido para mejor. Y hay veces es verdad que necesitas como una cierta suerte, ¿no? En esta profesión hay veces que tienes como decir Dios mío, ¿no? Que encuentre, porque no siempre puedes buscar solo en la profesión. Hay determinados trabajos, cuando hice por ejemplo Blancanieves con Pablo Berger, ahí había un factor también enorme de azar de la vida, ¿no? De que encontrara yo a esas personitas pequeñas que claro, no eran actores ninguno y te tienes que tirar a la calle a ver qué encuentras. Además, ¿tú haces el seguimiento? ¿Tienes presencia? ¿O tú terminas cuando ya termina el casting? Alguna vez sí he estado de coach, pero porque no me ha quedado más remedio. Estuve de coach solo una vez en la película Cándida de Guillermo Fesser y fue porque, bueno, fue también una cosa de última hora, se nos cayó la actriz que lo iba a interpretar, decidimos ir con la propia Cándida a hacer la película y claro, teníamos que estar ahí apoyándola y una señora muy mayor, analfabeta, o sea que estuvimos mi ayudante y yo toda la película con ella, que fue durísimo, por cierto. Pero quitando algún coach, sí que he preparado a lo mejor algún actor, pues a Rubén Cortada para El Príncipe, sí, porque no lo querían y yo me empeñé muchísimo y como se retrasó un poquito la serie dije, Rubén, vamos a trabajar tú y yo y tú vas a entrar en la serie ya por mis narices y estuvimos ensayando y trabajando bastante hasta que al final
pues mira, fue un éxito su participación en aquella serie. Pues está claro que tiene un buen ojo y una buena intuición. Sí, la verdad. Rosa, que muchísimas gracias por atendernos y que siga así de bien y cosechando tantos éxitos como hasta ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y que os haga bonito estos días y no os haga frío. Y vaya estupendo. En la madrugada del pasado jueves, el mundo de la literatura se vistió de luto con el fallecimiento de Mariano Antolín Rato en Motril, a la edad de 81 años. Este destacado escritor y traductor asturiano fue una figura clave en el movimiento de la contracultura española que emergió en los años 60, dejando un legado que perdura en la memoria de quienes lo conocieron y leyeron. Con la pérdida de Antolín se apaga la voz de uno de los últimos maestros de esta generación, que ya había visto partir a sus compañeros Antonio Escoutado y Eduardo Aroibar. Mariano Antolín fue un novelista experimental que revolucionó la narrativa española con obras de culto como Cuando 900.000 Match Aprox, 1973, que le valió el premio Nueva Crítica. Su más reciente trabajo, La Suerte Suprema, Pez de Plata 2023, le otorgó nuevos lectores y el prestigioso premio Celsius de la Semana Negra. En el momento de su fallecimiento se encontraba trabajando en una nueva novela, un testimonio de su inquebrantable pasión por la escritura. Como heredero de la generación beat y del underground norteamericano, Antolín no solo plasmó sus influencias en su propia obra, sino que también tradujo a grandes autores como Jack Kerouac y William Burroughs, siendo pionero en llevar sus voces al español. Su labor como traductor abarcó a figuras como Faulkner, Scott Fitzgerald y Gertrude Stein, lo que le valió el Premio Nacional a la obra de un traductor en 2014. Hoy recordamos a Mariano Antolín a través de una entrevista realizada para Arte Nativo a finales de 2023 en su hogar de Las Zorreras, un refugio donde compartía su vida con su esposa, María de Calonge. En esta conversación exploramos su visión del mundo literario y su legado perdurable. Hoy en Arte Nativo visitamos a Mariano Antolín Rato, un destacado traductor, novelista y ensayista gijonés, Premio Nacional a la obra de un traductor en el 2014. Desde hace 20 años disfruta de estas impresionantes vistas en su residencia motrileña, donde a buen seguro llegó junto a su mujer, María Calonge, buscando la tranquilidad y el buen clima que tiene la costa tropical. Antes de entrevistarlo, paseamos por el jardín tan peculiar que ellos mismos diseñaron al adquirir la vivienda. En él se pueden apreciar los diferentes espacios naturales que, con temática distinta y repletos de plantas y árboles, hacen de este un lugar idóneo en el que poder relajarse, meditar o salir al encuentro de la musa. Paseamos por la zona de inspiración nazarí, donde el sendero rodeado de grandes cipreses nos dirige a esta pequeña fuente de azulejería árabe andaluza que nos invita a detenernos para escuchar el sonido del agua. Avanzamos por el jardín y nos encontramos con este espacio zen, donde se recrea una atmósfera ideal con elementos esenciales basados en la pureza de la naturaleza y el espíritu. Antolín es gran conocedor y practicante desde hace muchos años de esta filosofía. En esta pequeña casa de invitados, Mariano Antolín guarda miles de libros y, curiosamente, ninguno escrito por él. No le gusta tener ejemplares de sus novelas ni de sus obras traducidas, cuestión de superstición. Lo que está claro es que Mariano y su mujer han hecho de este lugar su pequeño paraíso, en el que han fijado su residencia y donde ya se sienten motrileños.
Desde su estudio, donde trabaja a diario, repleto de libros, música, premios y recuerdos, hablamos distendidamente con Mariano Antolín Rato. Pues muy bien, con vosotros, encantado de estar aquí en Motril, como comprenderás, si no me trasladaría, pero me encuentro muy cómodo. Pues ya soy motrileño. Motrileño total. Prácticamente. Se adaptó bien. He asistido a muchos cambios de Motril realmente. He visto muchas cosas. Está muy distinto de cuando vine. Es muy distinta la gente, sobre todo. Y sobre todo las relaciones conmigo, con los forasteros. Al principio había como una desconfianza, y ahora yo creo que en realidad ahora en los comercios y en las tiendas están los hijos de aquellos, y es gente que ha estudiado, han viajado en general, y entonces tienen lo que se llama más mundo. Tiene un jardín precioso, hemos estado dando una vueltecita y es una maravilla. Durante la pandemia, por suerte, les pilló aquí. Prácticamente no me enteraba de que existía. Unos vecinos ingleses nos dijeron que llamásemos al ayuntamiento, y llamamos al ayuntamiento y venía un señor aquí, se cogía la lista de la compra y volvía a las horas. Con eso le pagábamos y no teníamos que salir. Pero de todas maneras, claro, como este es un sitio bastante aislado, yo podía dar paseos, es decir, no solo en mi jardín, sino irme a la playa. Me subía un poco más arriba, que hay un monte, y entonces te podías cruzar con un señor a 200 metros, lo más. Entonces, realmente no fue muy importante. El haber estado en Motril me supuso casi ignorarla, ¿sabes? Por toda una vida como traductor, en el 2014 le concedieron el Premio Nacional de Traducción por el amplio repertorio de registros lingüísticos, estilos literarios, corrientes estéticas y visiones del mundo con los que ha enriquecido nuestra lengua. Cuando me dieron el Premio Nacional, según una de las miembros del jurado, que era amiga mía y me lo pispó después, me comentó que en la última votación que se decidió que ganase yo, fue decisiva el voto del miembro de la Real Academia Española, y porque decidió que yo era la primera persona que había utilizado en castellano la palabra yonki, que no existía. Y entonces, sí, en la primera versión yo dudé, y entonces puse junki, como se escribe, y debajo yonki, porque no se utilizaba, todavía no había yonkis en España. Y entonces consideró que yo había enriquecido el idioma, y además él había descubierto, mirando otro libro mío, que yo era el primero que había utilizado la palabra adosado. Adosado también. Adosado también. Y entonces ese voto fue el decisivo, más que la calidad de las traducciones, fue mi aportación, digamos, al idioma, ¿sabes? Lo que decidió el premio. Y tengo centenares de artículos escritos sobre teoría de la traducción, o sea, realmente, entonces es muy difícil resumirlos, pero yo creo que lo que hay que conseguir es que el lector consiga descubrir realmente que el original en otro idioma. No es nada fácil, y está muy mal pagado, dicho por otro lado, ¿no? Está muy mal pagado porque las traducciones, los editores, pues no valoran el esfuerzo. Ayer, concretamente, que tuve una mesa redonda por internet, vamos, una reunión con traductores hablando de esto, salió a relucir mucho
este asunto de que los editores no se dan cuenta de la importancia que tiene. Pero yo insistía en que, claro, es que a mí me gusta traducir también, y entonces también depende de lo que se llama vocación. Es decir, yo tampoco, en mis novelas, no me he forrado nunca con ninguna de ellas, y sin embargo, si calculo en horas de trabajo que he empleado, realmente comparadas con las que emplea un fontanero y me cobra, hago totalmente el ridículo y el canelo, ¿sabes? ¿No? Pero en fin, es una actividad que a mí me gusta y es como escribir. Hay algo que no se puede, yo no soy capaz de transmitir, que es en la soledad de cuando estás escribiendo, hay momentos, o traduciendo, que de pronto dices: oye, pero qué bien está esto, qué bien me ha salido, o sea, qué bueno soy, pero y entonces te sientes pues como en La Milagrosa, soltando rayos, ¿sabes? Que a veces es incluso falso, porque al día siguiente lees el trozo y tampoco era para tanto, ¿sabes? ¿No? Pero esa sensación de plenitud que proporciona, yo creo que es lo que a mí, en mi caso, desde luego, es lo que me lleva a dedicarme a esta profesión mal pagada, pero que, en fin, que de un modo u otro pues vas saliendo y tirando adelante, vamos, pero que, en fin, no es una profesión que yo, como para ganar dinero, aconseje a la gente que se dedique, vamos. Este asturiano de casi 80 años de edad ha vivido sobre todo en Madrid, con largas estancias en otras ciudades españolas, europeas y norteamericanas. Estudió en las universidades de Oviedo, Complutense de Madrid y La Sapienza de Roma, licenciándose en Filosofía y Letras. Al terminar sus estudios comienza su andadura como traductor de lengua castellana al inglés, francés e italiano. En su destacada labor ha sido muy valorada la versión de la novela Ser americanos, de Gertrude Stein, o las numerosas traducciones que hizo de los escritores estadounidenses denominados de la generación perdida: Dos Pasos, Faulkner o Fitzgerald. Además, es también introductor en España de los escritores de la generación Beat, Kerouac o Ginsberg. Hay como una predestinación. Yo, cuando estudiaba el bachillerato, era muy bueno traduciendo latín, por ejemplo, era excepcionalmente bueno, no sé. Y entonces, pues no sé, me gustaba hacerlo. Después, cuando hice la carrera y la acabé, pues me ofrecieron yo estuve un tiempo en Italia con una beca también, y en Roma y en varios otros sitios, pero vamos, en Roma básicamente, en la Universidad de Roma. Y entonces, al volver en Barcelona, un famoso traductor, José María Valverde, que conocí casualmente, pues me ofreció una traducción sin hacerme ninguna prueba ni nada, charlando y amistosamente. Eran unos fascículos de Salvat de arte, y entonces no sé, resulta que le gustaron, le salieron bien, me recomendaron entonces a Seix Barral, y a partir de ahí pues vinieron una tras otra las traducciones. Sí. En general, hombre, yo ahora, cuando veo las traducciones de entonces con las que hago ahora, veo que eran bastante deficientes comparadas, ¿no? Pero cumplían, el hecho que cumplían, puesto que seguían haciéndomelas. Vamos, yo en realidad, yo aprendí a traducir, siempre lo he dicho muchas veces, traduciendo un libro, pero un libro intraducible. Es un libro de 2000 páginas que se llama The Making of Americans, aquí se llamó Ser americanos, de Gertrude Stein, que es un libro
que me pasó además una historia curiosa que voy a contar. Esto es un libro que no había leído nadie más que ella, Gertrude Stein, que lo escribió, su novia Lisbeth Betoklas, que lo pasó a máquina, Ernest Hemingway, que corrigió pruebas, y él lo compuso, porque nunca se había traducido, no se había traducido. El siguiente lector fui yo, el que lo traduje, y entonces yo cuando hice la traducción puse, bueno, explicando cómo era tan difícil y las dificultades que había hecho, hice una pequeña introducción, y entonces al final añadía que si alguien era capaz de llegar al final le agradecería que por favor me escribiese y me lo dijese, ¿no? No me escribió nadie, pero años después yo colaboraba en el diario La Vanguardia de Barcelona, y entonces un día me llamó uno del periódico para consultarme algo de un artículo de los que yo le mandaba, y dice: mire, tengo que decir una cosa, que yo era el corrector de Seix-Barral en aquella época y he leído ese libro. Y ahora posteriormente en Facebook, que es la única red social que yo utilizo, pues me han salido también 2 o 3 que cuentan que habían llegado hasta el final, claro. Pero fue tan difícil que realmente aprendí haciendo ese libro. Su amplia experiencia en la traducción de autores norteamericanos de entreguerras, posguerra y último tercio de siglo lo han convertido en un especialista en la traducción de literatura estadounidense del siglo XX. Pero son muchos los desafíos a los que se enfrenta un traductor a la hora de transcribir una obra. En el caso de Mariano, estos son algunos. Pues hay bastantes gordos. Cuando te encuentras con personajes, por ejemplo, con negros que hablan, quiero decir, te piensa como hablaba Mami en Lo que el viento se llevó, ¿sabes? Es decir, no puedes llevar eso y traducirlo como si fuese un gallego, un andaluz, etc. Es necesario que el lector note que ese personaje habla de otra manera. Entonces es conseguir eso sin que sea exactamente incorrecto, pero que lo utilice. Otro problema pues son, por ejemplo, las traducciones de jergas, ¿sabes? ¿No? De jergas que de pronto dejan de utilizarse o se han utilizado. Yo recuerdo concretamente traduciendo On the Road, en el camino, que es uno de los libros que más se venden, de los que yo he hecho, de Kerouac. Esto, claro, es un libro que se desarrolla en el año 56 y por lo tanto es una jerga del año 56. A mí me tocó traducir en los 80. Entonces, pues tuve problemas, pues por ejemplo, en aquella época a la marihuana la llamaban, en los americanos, lo llamaban té. Entonces, pero que ya totalmente en desuso. Entonces yo, gracias a que yo como consumo marihuana desde toda la vida, pues, y tengo contactos, siempre me acuerdo, entre paréntesis, que Moncho Alpuente, un periodista que os sonará, famoso periodista y cantante también, siempre decía que una de las cosas que debíamos de agradecer a consumir drogas era que nos había permitido entrar en contacto, no quiero decir, dado nuestro origen social, no ser unos profesores de instituto o de universidad, sino poder ser más libres. Entonces yo tenía contacto, y ese ti en los años 40, 60 en España se utilizaba tila, se llamaba tila a la marihuana. Entonces, claro, es muy equivalente, estamos hablando de 2 infusiones. Yo hice una pequeña introducción explicando esto, que por qué era esto, o yo qué sé, o no sé, o emplear
también emplear términos de, por ejemplo, decir sorchi para un soldado que no es habitual, etcétera. Siempre problemas surgen constantemente, ¿sabes? Pero unas veces que te quedas contento con lo que has hecho y otras no tan contento, pero tienes que seguir adelante, claro. Pero hay muy buenas críticas, con lo cual es un traductor excelente. He tenido algunas duras, quiero decirte, porque habitualmente el que hace la reseña de un libro no conoce, no compara con el original, sino está leyendo el libro y entonces dice que es bueno, si le suena bien en castellano. Y a mí me ha pasado en ocasiones que resulta que el autor que estoy traduciendo escribe muy mal en el original y yo lo reproduzco, yo no tengo por qué, yo no soy un corrector, yo reproduzco esto. Y entonces me acusaron de eso, de decir, si este señor, qué raro suena. No, y bueno, pues mire usted el original y verá que es así, ¿sabes? ¿No? Yo trato de ser lo más fiel posible e incluso yo defiendo una teoría que me acuerdo de una mesa redonda me acusaban que me creía la Virgen María por parir sin romperlo ni mancharlo, es decir, yo creo que el lector, aunque lea en un español correcto, debe notar que lo que está pasando en otro sitio, es decir, que estás leyendo Cumbres Borrascosas, tienes que pensar que estás en un ambiente inglés, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente eso lo debe reflejar los nombres de los personajes, sino también el lenguaje, es decir, en el lenguaje siendo correcto, el lector, yo creo que el lector atento y inteligente debe notar y nota que está escrito en otro sitio, que el original no es ese, pero sí conviene conocer al autor, desde luego. Petrita, bájate. Petra, que quiere también salir, sí. Claro que sí. Sí. Mariano, ¿a cuántos autores habrá traducido? Autores no sé, porque no llevo la cuenta ni guardo los libros, yo nunca. Pero libros yo creo que yo más de 200 he traducido, desde luego. Y novelas llevo ya 16, nada menos. Paralelamente a la labor de traductor, desarrolló su faceta literaria con la que ha obtenido numerosos galardones, como el Fernando Quiñones, el Villa de Madrid, Juan March por Picudo Rojo o el Premio de la Nueva Crítica por su primera novela, Cuando 900 Max Aprox, con la que comenzó una carrera literaria que aún mantiene con su sello único de autor. Que tuve la suerte de que le dieron el Premio de la Crítica y entonces ya me abrió el camino. Ya había escrito anteriormente otras dos que nunca he publicado, he roto y después posteriormente sé que un amigo mío las conserva, pero porque las leyó en su momento, pero no las quiero publicar. Pero con esta tuve suerte y ya desde entonces pues no tuve problemas. Sí, posteriormente yo he cambiado de editorial porque no soy bestseller y entonces la mayoría de las editoriales consideran que vendo pocos libros y entonces, aunque tengan muy buenas críticas y salgan historias de libros de literatura y esas historias que pasan, no vendo suficientes y entonces pues no les intereso, pero por eso he pasado por tantas, pero siempre he encontrado quien me quiera. Sí. ¿Sus novelas sobre qué suelen versar? Hay variadas, quiero decirte, pero me consideran un escritor raro y distinto a lo que se hace habitualmente en castellano. No sé, yo creo que soy un escritor realista, pero no costumbrista, ¿sabes? No cuento costumbres, pero hay variedades de temas.
tú conoces una, me hablabas antes de Picudo Rojo. Ajá, que esa la escribió aquí precisamente, Sí, ¿no? En sí, Motril. sí. Y surgió, ¿no? Y Aquí surgió también aquí en la de zona. los picudos rojos que me pasaron en el jardín, que se me murieron bastantes y los veía además en todas partes, claro, como lo que estaba pasando. No, pero después no, el acontecimiento del picudo rojo en la novela es bastante secundario, en realidad, ¿sabes? ¿No? Pero en fin, ahí son bastante distintas unas de otras, pero desde luego sé que son muy distinguibles y no se parecen a casi ninguna de las que se escriben o se publican en España, vamos, o en español, vaya, ¿sabes? ¿No? Pero, hombre, a mí me han tachado de que soy un escritor americano, a veces, americano en el sentido estadounidense, digamos, que probablemente, pues sí, tenga influencia, no solo por traducir, sino por lecturas y porque me gusta mucho y porque he vivido y conozco muy bien el ambiente, los ambientes americanos, etcétera. La música también es fundamental en la vida de este autor. Ha escrito varios libros, uno sobre Billie Holiday, su cantante preferida de jazz, y ha traducido unos cuantos libros sobre músicos. Escribe regularmente sobre este tema, en especial jazz, rock y clásica. Sus novelas están llenas de referencias musicales, desde Wagner a los Stone. Una de ellas, Botas de cuero español, toma el título de una canción de Bob Dylan, de quien es ferviente admirador y sobre el que publicó hace ya algunos años. De lo que más sé de esto es de jazz, de todas las materias que me ocupan, no de literarias ni nada, sino es realmente el jazz, lo tengo y además sé que tengo un muy buen gusto, ¿no? Eso no me importa decirlo. Por ejemplo, uno, pues Bill Evans, por ejemplo, el pianista Bill Evans me parece grandioso, pero por ejemplo, yo qué sé, los de free jazz, Cecil Taylor, muchos que son músicos extraños y que no les que les cuesta a la gente entrar en ellos, a mí me atraen y los escucho con frecuencia. Además me ayuda ese tipo de música poco rítmica y poco estructurada, me permite escucharla mientras estoy escribiendo. Que si escucho a Juan Sebastián Bach, tengo que pararme porque de pronto hay un momento que comprendo que en fin, que es lo más cercano a lo que yo pienso que si existiese sería Dios, sonaría hablaría desde el monte a Moisés, lo hablaría Bach, con música de Bach, vamos. Bueno, tiene también escrito sobre otros músicos, como por ejemplo Bob Dylan, ¿no? Sí, sobre Bob Dylan o más recientemente Billie Holiday, y otra, la que me parece la gran cantante de jazz de la historia, vamos, no insuperable. O sea que la música es fundamental también en su vida, ¿no? Sí, ¿no? En general, el arte, en general, yo también soy gran seguidor del arte, las artes plásticas, ¿sabes? O sea, no sé, es que realmente es que si no... Mira, yo siempre digo que uno de los motivos por los cuales escribo y traduzco es porque me permite vivir una vida en paralelo. Es decir, no solo la vida cotidiana, sino me permite ser un héroe. ¿Sabes lo que quiero decir? Vivir heroicamente. Ajá. Y entonces, por eso a veces han calificado de que mis libros son épicos. Y sí, en realidad tienen siempre ese carácter de una búsqueda de la aventura para llegar a... No sé, yo supongo que es para llegar al amor. En realidad, si hay un tema que no falta jamás
en ninguno de mis libros es el amor y el desamor. Claro, naturalmente que va unido a él, no siempre va así, pero desde luego... Es que a mí realmente es que las mujeres a mí me parecen muy interesantes, me parecen mucho más interesantes que los hombres. O sea, pero de aquí a Lima, o sea, no tengo la menor duda. Hombre, hay horribles como seres, como hombres, o más, pero desde luego a mí me parecen de lo más inteligentes. Y entonces, como yo soy hombre, ¿qué voy a hacer? Pues trato de establecer esa relación, y la relación pues es amorosa, afectuosa, etcétera, con las mujeres, y en eso es básicamente está en mis libros. Su actividad literaria ha hecho de Antolín Rato un autor de referencia en el panorama literario español. En su última novela publicada, La suerte suprema, Mariano Antolín Rato hace una incursión en la ficción especulativa de corte realista. Que nadie se dio cuenta que el título venía de los toros, en realidad, porque la suerte suprema es el matar esto. Y sí, me dieron el premio en la novela negra en el apartado ciencia ficción y fantasía, y entonces cuando me lo entregaron tuve que decir unas palabras, obviamente, y yo comenté que yo consideraba que le estaba escribiendo una novela realista, que no estaba escribiendo ciencia ficción, sino que estaba escribiendo lo que está pasando en la vida diariamente, lo estamos viendo, es decir, cualquiera de los elementos y de las historias que yo cuento ahí, en realidad son sacadas del día a día, ¿sabes? Yo he sido un gran lector de ciencia ficción en los años, he escrito artículos, vamos, y yo ya en un artículo bastante celebrado mío sobre ciencia ficción, que se ha reproducido en muchos sitios, yo opinaba en el año 80 o así, que la auténtica literatura realista de los años 60 era la ciencia ficción, realmente eran los que estaban siendo realistas. Es que a mí, en contra de lo que mucha gente también ha escrito, ha dicho, de que si soy fantástico y que esto, yo me considero un escritor desde siempre realista, o sea. Actualmente está trabajando en otra novela, quizás la mejor que haya escrito hasta el momento. Pues sí, estoy más o menos por la página 80 o así. Ajá. Creo que va a ser, porque debe ser la mitad, creo que va a ser una novela corta, bueno, corta, de 170 páginas. Y claro, como cuando estás, o al menos escribiendo, creo que estoy escribiendo mi mejor novela, claro, estaría bueno después, si no lo haría, ¿no? ¿Eso siempre piensa uno que su última novela es la mejor? Cuando la estás escribiendo, desde luego sí. Yo desde luego sí, me parece que si no lo haría, es decir, no me esforzaría. Hombre, yo como no he tenido que, así como sí he traducido de encargo, es decir, he traducido libros que me parecen horribles. He traducido incluso con varios seudónimos porque me daba vergüenza traducir ese libro, ¿comprendes? Lo que pasa es que me lo pagaban bien y entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Alguna vez se ha negado a traducir algo? No. Sí, hay ofertas que de pronto te dicen, pero más es, ¿te apetecería hacer eso? Pues no me apetece ese autor, ¿sabes? En general. Pero como no he hecho novelas de encargo, pues no me he librado de esa sensación, ¿sabes? No, pero sí, he traducido espantos sin fin. Yo es que a mí me gustan mucho yo soy maniático con los seudónimos, es una cosa que me parece muy bien. Yo sí, lamento mucho no haber empezado escribiendo mi primera novela con seudónimo,
pero después ya no me quedó más remedio, ¿no? Y ahora últimamente yo utilicé durante muchos años el seudónimo de Martín Lendínez, pero como se supo ya de quién era, pues últimamente incluso me han dicho, mira, por favor, vamos a las que están traducidas como Martín Lendínez, pon Mariano Antolín, que es más famoso y tal. Lo de Martín Lendínez tiene una historia que divertida, que tiene sus cuentos. Resulta que una vez, cenando en casa de un amigo mío, muerto, casi todos los amigos se me han muerto, que se llamaba Juan Cueto, un periodista muy famoso del País, concretamente, pues él escribía en la revista Fotogramas con el director de cine Gonzalo Suárez, que es amigo mío, pues escribían unos artículos mensuales con el seudónimo de Claudio Lendínez. La fotografía la habían recortado de un anuncio del señor, y entonces pues cenando en su casa, yo no sabía, estaba traduciendo un libro a medias con otro gran amigo mío, Fernando Grujedo, que fue secretario de Cela, y entonces no sabíamos cómo llamarlos, y entonces pues Juan Cueto decía, ¿y por qué no inventamos a un amigo, a un hermano de Claudio Lendínez? Y él, porque pues vamos a poner a Martín Lendínez. Y entonces, pero no solo eso, sino que Claudio Lendínez consiguieron por esto por amigos y tal, que era en realidad un profesor de una universidad de Canadá, y en las revistas de Canadá aparece Claudio Lendínez con trabajos, y yo he publicado artículos con nombre de Lendínez infinitos, o sea. Como buen amante del arte en general, el cine y el teatro son otras de sus grandes pasiones. Yo intenté entrar en la escuela de cine, me hice el examen de ingreso, pero solo me aprobaron el guión, que el guión era un western copiado realmente. Pero es que yo más que eso era que en realidad en la escuela de cine te podías ver las películas prohibidas porque las ponían en las clases y tal, y entonces yo seguía asistiendo, pero hubo una época que yo hice mucho teatro, yo dirigí teatro, he actuado incluso, y entonces de ahí pasé al cine, hice muchos, teatro cuando yo estaba en la facultad, en los primeros cursos que los hice en Oviedo, y entonces ahí me integré en el grupo de teatro que se llamaba TEU, y entonces acabé dirigiéndole, pero en 2 años, porque y al siguiente ya en Madrid ya también seguí haciendo teatro, y ves que en esa época hacer teatro era como en otra época fue ser músico de rock, porque claro, de esa época se ligaba mucho más. Estaba de moda, ¿no? Se ligaba mucho más. Toda una vida intensa y llena de contenido que ha sabido exprimir al máximo, tanto en lo personal como en lo profesional. Aquí solo hemos repasado sobre su trayectoria, un recorrido vital plagado de anécdotas y experiencias que intentaremos ir descubriendo en próximos programas, ya que este lugar también merece la pena volver a visitarlo.